Muy buenas noches, Dios les bendiga una vez más, amados hermanos y amigos que nos sintonizan a través de este medio. Es una bendición volver a poder llegar hasta el seno de su hogar, esperando que hayan tenido pues estos días de mucha bendición a través pues de la situación que estamos viviendo, pero que hemos hablado en días anteriores pues que como dicen los medios, no hay que salir, hay que quedarnos en casa. Este día, nosotros día jueves, llevamos un estudio que se titula La Liberación. El día jueves a las 7 de la noche, en la Iglesia de Cristo, Nación Santa MCI, la cual pues pastoreo. Ahora es importante que esta noche no es que vamos a dejar de orar por la situación, sino que vamos a enfocarnos nuevamente a este estudio que ya tenemos un par de semanas de no estarlo estudiando. Ahora, el tópico para esta noche, para este día jueves, se titula Libres de ataduras de pobreza. La última enseñanza que dimos acerca de la liberación fue acerca de ser libres de la amargura, a ser libres del enojo también, otro tópico, y es importante que en esta noche nosotros estudiemos este tópico que es muy importante para la vida de cada uno de nosotros, mayormente para aquellos que están pasando una pobreza extrema, que están pasando necesidades y que nacieron en la pobreza, crecieron en la pobreza y siguen en la pobreza. Ahora, yo le voy a pedir que lea conmigo el libro de Deuteronomios capítulo 28, verso 15. Es muy importante que usted y yo leamos la palabra. Ahora, mire lo que dice la palabra del Señor en una versión popular, pero les voy a leer la versión, la Reina Valera 1960. Dice la palabra del Señor en el versículo 15: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Mire qué tremendo este versículo. Ahora, es importante entender este preámbulo que le voy a dar acerca de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario a través de su muerte. Fue, en primer lugar, anular la sentencia de muerte para nuestra alma y ofrecernos la salvación y la vida eterna a través de creer en Él y obedecer, ser bautizado en agua. Óigalo bien. Ahora, es muy importante que entendamos este preámbulo porque la mayoría pensamos que todas las maldiciones fueron cortadas a través de la muerte de Cristo. Lo que el Señor hizo fue lo que yo le he anunciado, lo que le he dicho a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, anular la sentencia de muerte, la cual, oiga bien, porque dice la palabra, toda alma que pecare, esa morirá. Ahora, como todos pecamos, oígalo bien, no hay ni una alma en este planeta Tierra que diga que no ha pecado. Ahora, por cuanto hemos pecado, oígalo bien, había una sentencia de muerte en usted y en mí. Ahora, pero el Señor nos ofrece la libertad a través de su muerte. Pero no solo la libertad, sino que nos ofrece también la salvación y la vida eterna a través de creer en Él, le dije, y
el obedecer, ser bautizado por agua. Ahora, las maldiciones o las ataduras que sobrellevamos se rompen o seremos libres a través de la obediencia a sus ordenanzas o a sus preceptos, óigalo bien, o a sus mandamientos, como comúnmente lo conocemos a través de la versión Reina Valera. Ahora, es importante de que usted y yo veamos estos aspectos, porque yo no sé si a ustedes, óigalo bien, que me están escuchando en sus hogares como familia, yo no sé si a ustedes que están pasando momentos difíciles, óigalo bien, mayormente en esta situación que estamos viviendo, hay mucha gente con escasos recursos. He visto gente llorar, he visto gente quejarse en manifestaciones acerca de su condición, como si el presidente de X país tuviera la culpa o X pastor de alguna congregación. Pero ni un presidente ni un pastor tiene la culpa, sino que cada uno de nosotros, óigalo bien, somos los causantes de la situación financiera o económica que usted y yo podríamos estar viviendo. Entonces, los culpables, óigalo bien, seríamos usted personalmente y yo como su servidor en el aspecto personal de mi vida. Ahora, es importante entender lo que el Señor nos dice en este versículo 15. Óigalo bien. Pero acontecerá, dice, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos. Ahí está el asunto. Ahí está el problema, óigalo bien, de la situación financiera, económica que usted y yo podríamos estar pasando. La mayoría de los seres humanos se han olvidado de los preceptos divinos. La mayoría hablarles de la palabra es sinónimo a hablarles de X iglesia, de X denominación, de X secta. Pero la palabra no representa a ninguna secta, ni a ninguna denominación. La palabra representa al Dios de los cielos, porque Él es el que envía la palabra. Él fue que a través del Espíritu Santo, óigalo bien, hizo de que los profetas o los escritores nos dejaran un legado. Y este legado es la palabra de Él. Ahora es importante de que usted y yo entendamos estos aspectos, porque son aspectos delicados que la mayoría los hace a un lado. La mayoría ha hecho a un lado la palabra del Señor. La mayoría cree que por su esfuerzo tiene un carro, tiene una casa, tiene un rancho en la playa, tiene un avión, un helicóptero. La mayoría piensan que es o tiene un negocio o una empresa. La mayoría piensan de que es por su esfuerzo. Y puede ser que sí, porque dice la palabra que, óigalo bien, que las manos laboriosas, esas prosperarán. Pero el que te da el trabajo, el que te da la empresa, el que te da todo, es el Dios de los cielos. Sin Él, dice la palabra en el Evangelio de Juan, nada podemos hacer. Y ese es un punto muy importante que usted y yo, óigalo bien, lo tendríamos que tomar muy en serio. Ahora, lo causante, oiga bien, de la pobreza, de esa atadura, de esa maldición, porque es una atadura, es una maldición, que la mayoría, óigalo bien, la estamos sobrellevando sobre nuestros lomos o sobre nuestra vida, no es porque Dios nos hizo pobre. No. Dios, óigalo bien, nos creó. Nos creó en el vientre de nuestra madre. Y usted puede decir, bueno, ¿y por qué no me hizo nacer en la familia de Rockefeller? O en la familia, pues, de uno de los ricos de mi nación. Óigalo bien.
Entonces, porque puede ser que la que te trajo al mundo, óigalo bien, cometió un pecado de desobediencia. La mayoría de los hijos de los seres humanos, la mayoría, óigalo bien, no todos, espero que no me vaya a malinterpretar en lo que le voy a decir, pero la mayoría hemos nacido a través de una fornicación, a través de un adulterio. Óigalo bien esto, la mayoría nos hemos casado o se han casado, óigalo bien, porque ya tuvieron una relación sexual sin llegar a un abogado, sin llegar al altar. Entonces, como dijo David, en pecado me formó mi madre. Y usted puede decir, pero David llegó a tener dinero. Sí, porque, óigalo bien, porque a Dios le agradó a través de su misericordia ungirlo como rey. Porque en él había, óigalo bien, en él había un espíritu de adoración para con Dios. En él había un espíritu de obediencia para con su padre. Porque de ser el menor, el que cuidaba las ovejas o los rebaños del padre, de su padre, era él, no eran los demás. Entonces, podemos ver la obediencia para con su padre, pero también podemos ver, oígalo bien, el temor y la adoración para con Dios. Entonces, y este verso 15 que hemos leído, oígalo bien, deja entrever este aspecto. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir. Si no oyeres, significa desobediencia. Cuando usted y yo no leemos la palabra, no obedecemos la palabra, óigalo bien, no ponemos en práctica la palabra, usted y yo estamos desobedeciendo el mandamiento que en la palabra dice. Óigalo bien. Entonces, la mayoría nos quejamos de la situación financiera. Y yo voy a decir algo. Y yo sé que estoy en un medio que mucha gente, miles de personas, tienen este medio. Y voy a tratar un punto que a la mayoría no le gusta. Y es ofrendar a Dios y diezmar a Dios. Pero si la Biblia dice que el diezmo es cosa estimada para Dios y que Él exige el diezmo para Él, óigalo bien, si la palabra lo dice, tenemos que hacerlo. El problema es que la mayoría no quiere obedecer. No es que no pueda, porque todos recibimos dinero en nuestras manos. El problema es, el espíritu de desobediencia, la incredulidad, pero sobre todo la rebeldía de espíritu que hay dentro de nosotros. A muchos quizás no les gusta tocar este punto en el aire, pero como Dios me ha mandado a predicar la verdad, la cual lo hará libre, dice el Señor, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, porque si yo te voy a enfocar las razones por las cuales estás pobre, te voy a enfocar también, óigalo bien, las razones por las cuales podés ser próspero. Y las razones para ser próspero son pocas. Obedecer la palabra, sencillo. Dentro de ese esquema, óigalo bien, o dentro de esta perspectiva, encierran muchos factores que usted y yo tenemos que cumplir. Pero solo voy a tocar este factor, el factor pobreza, que muchos no tienen ni para comer. Y no puede ser, siendo hijos de Dios, servidores de Dios, seres creados por Dios, no tengan algo que comer. Ahora, la pobreza no es culpa de Dios. La pobreza es cuestión de la cual usted y yo, óigalo bien, hicimos que viniera a nosotros.
a través de la desobediencia. Entonces, es necesario entender este aspecto. La mayoría de los seres humanos se han conformado con abrazar la pobreza, pero ahí andan hoy en día quejándose y le echan las culpas, como le dije al principio, al presidente de su nación. Le echan la culpa al padre que los engendró. Puede ser, como dijo David, en pecado me engendró. Óigalo bien. Pero Dios cambió la situación financiera en él. Nació en una casa pobre, no humilde. No confundamos la pobreza con la humildad. Nació en una casa pobre. Óigalo bien. Pero Dios cambió la situación de él. ¿Quién era el adorador en la familia de David? ¿O de Isaí? David. ¿Quién fue el que mejoró en sus finanzas? ¿Quién fue el que salió de la pobreza? David. Oiga bien esto. Entonces, es necesario que usted y yo sigamos leyendo. Pero es importante entender el verso 15. Óigalo bien. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Hay muchos aún cristianos, líderes, pastores, dicen, ¿y cuál Dios? Si solo hay uno. Para mí solo hay uno. La misma Biblia lo dice. No hay otro. Él no es de metal, de madera ni de bronce. Muchos de esos habrán. Pero el único Dios verdadero, el único creador de los cielos y la tierra, solo es uno. Yahweh, o Jehová de los ejércitos. Elohim, simple. ¿Para qué andarte ahí dándote vuelta en tu cerebro? Que te podés confundir y podés quedar hasta loco o loca. Si el asunto no es de cuestionar la palabra, el asunto es de obedecer la palabra. A mí no me mandó el Señor a cuestionarla. A mí me ha mandado a obedecerla y a ser un emisor de esta bendita palabra, la cual es la verdad y la cual te hará libre. Si usted y yo entendemos este verso 15, y si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta de que la situación en la que usted y yo estamos es por no haber obedecido la palabra. A través de mis años, yo nací en el Evangelio, hijo de pastor. Nací en el Evangelio. Y en mi recorrido en esta tierra, conocido un montón de primos. Conocido mis hermanos, que fuimos 10, pero solo conocí 6 y su servidor 7. Otros 3 se fueron antes que yo naciera. El asunto es que tengo un montón de primos que se criaron en el Evangelio también. Conocido un montón de familias. Y he visto cómo los padres, las madres principalmente, ruegan a sus hijos. Yo veía a mi abuela, que fue la que Dios usó para que el Evangelio llegara a la familia. Hace más de 80, 90 años. Póngale, su servidor pues ya va cerca de los 60. Y mi madre, cuando yo nací, ya tenía muchos años de estar en el Evangelio. Se casó con un pastor. Y el asunto es que yo oía y veía cómo le rogaban a sus hijos que buscaran de Dios. A nosotros los pequeños nos mandaban solo nos enseñaban una regla o un cincho, patitas para el templo. Y nos quedaban como a unos
a varios kilómetros, porque íbamos de orilla a orilla del pueblo que se llama San Vicente. Óigalo bien, es una ciudad. Íbamos de orilla a orilla, pero íbamos buscando la casa de Dios, obedeciendo a nuestra abuela, obedeciendo, óigalo bien, a nuestro pastor, que nos daba escuela bíblica dominical por la mañana. Ahora, es importante ver, óigalo bien, que uno pueda apegarse a la voluntad de Dios. Pero la mayoría nos volvemos insolentes. Alguien que no busca de Dios, con el perdón de todos los que me están escuchando y viendo, en los distintos países que llega a esta transmisión, es un insolente. Alguien que no quiere oír una palabra, la palabra de Dios, es un insolente, es una insolente. Y se lo digo de parte de Dios con autoridad. Saben que le está yendo mal, saben que no tienen nada, pero no quieren buscar de Dios, no quieren obedecer de Dios. Ahora, es importante entender que esa atadura de pobreza va a estar sobre ellos mientras no busquen que el Señor los libere de ella. Ahí la van a tener. Y usted puede decir, pero yo voy a la iglesia. ¿Con qué espíritu vas a la iglesia? ¿Obedeces a Dios? Si obedeces a Dios, obedeces la palabra. Si obedeces a Dios, obedeces a tu pastor, obedeces a tu madre, obedeces a tu padre, obedeces las autoridades que Dios las pone y las quita. Pero cuánto insolente no hay haciendo bonches, como dicen aquí en mi país, El Salvador, en las calles, desacreditando la autoridad, desobedeciéndola. Hay muchos que le desobedecen a sus padres. ¿Crees tú que le estás obedeciendo a Dios cuando te ha llamado? Vale, te voy a decir algo. Una pregunta a ti que me estás viendo. Tú que tienes un padre o una madre, ¿estás honrando a tu papá? ¿Estás obedeciendo la palabra? ¿Estás honrando a tu madre? Estás obedeciendo la palabra. Pero si tú no honras a tu padre, si tú no estás honrando a tu madre, tú no estás obedeciendo la palabra de Dios. Como dijo el Chavo del Ocho, mexicano, no nos hagamos. Entonces tú quieres que Dios te saque de esa maldición, que rompa esa atadura. Comienza a obedecer la palabra, hijo lindo, hija linda. Comencemos a honrar a Dios a través de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos. Pero no lo queremos hacer. No queremos ni obedecer. Si no le damos a Dios, a nuestros padres, no le damos al Dios de los cielos. Entonces, si no le das a Él, que no lo ves, y que te han metido en tu cerebrote, que a los pastores se los das, la Biblia dice en Hebreo que manos mortales te lo recibirán, pero al que se lo das es al Dios de los cielos. Entonces, si no lees la Escritura, y si la Biblia lo dice, a ti no te debe de importar las manos de quién o qué van a hacer con eso, que te las va a tomar. Simplemente tú sabes que esas manos son de un ministro de Dios, son de un sacerdote de Dios. Entonces, ahora, yo quiero salir de este verso, porque solo estoy en la introducción nada más. Óigalo bien, porque después vamos a irnos a las maldiciones, a las ataduras. Oiga, pero solo vamos a ver una, no te preocupes. Lo importante es que tú entiendas la palabra de Dios. Si alguien no te dice la verdad, es porque no quiere que seas libre. Pero yo quiero que seas libre, como el Señor quiere. Por eso yo siempre tomo la palabra para hablarte.
Siempre tomo la palabra para exponerte la verdad. Porque es importante que tú sepas la verdad, como dijo el Señor en el Evangelio de Juan 8:32, y esa verdad te va a hacer libre. Ahora, otra pregunta. ¿Te gusta seguir siendo pobre? Contéstala ahí, porque, o si no, pues ahí, si dices amén, diga, sí, pastor, me gusta seguir siendo pobre. Yo creo que a nadie, ni a uno de pastor, que sabemos que vivimos bajo la voluntad de Dios, pero como Dios sabe, tiene los métodos, cómo va a auxiliar a sus ministros para salir de sus responsabilidades. Porque hay muchos que a uno le desconocen la posición de responsabilidad que tiene como ministro. A uno lo tienen de vividor. Y no voy a hablar de las cosas, hermanos, que le dicen a uno. Pero yo creo que en este mensaje, creo que más de alguien se va a atrever a juzgarme. Pero lee la palabra antes que me juzgues. Porque si no, te vas a meter en más problemas con el Dios de los cielos. Entonces sigue diciendo el verso 15. Para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo intimo. ¿Quién es el que los manda estos mandamientos? Es Dios. Ningún pastor. No, si te van a dar chilate ahí para que vos caigaste tonto y lleves tu pisto. No. Así como somos de botaratas, ni un día no dura. Ni un día. Si a la mayoría no les alcanza. ¿Por qué? Porque hay una atadura de pobreza. Y yo te voy a leer la palabra de veras para que Dios bendiga tu vida. Entonces, las maldiciones o las ataduras, te dije, que sobrellevamos, se romperán o seremos libres a través de la obediencia a sus ordenanzas. Mira. No hay otro camino. Aquí no hay atajos. Si tú quieres quitar algo, dice allá en el libro de Levítico, vas a poner la quinta parte más de lo que quitaste. Si usted quita $10, usted va a tener que poner 50. Simple. Si usted quiere salir de su pobreza. Si no, usted quítelo todo, como muchos lo hacen. Que estas prédicas así, estas enseñanzas así, no a todos les gusta. No a todos. Entonces, es importante que usted y yo analicemos esta situación. Óigalo bien. Porque la mayoría de los hijos de Dios, a través de la situación que está pasando, no deberíamos de estar pasando escasez ni pobreza. Óigalo bien. Yo te voy a decir, pero a mí en mi familia, yo te voy a decir bien, no te vayas a enojar, pero Dios me ha alimentado bien, como lo hizo con Elías, que mandó cuervos. A mí no me ha mandado cuervos, a mí me han mandado hijos de Dios, gente que obedece a Dios, gente que ama a Dios y gente que honra a Dios y que también ama a sus líderes espirituales. El Señor mandó alimentar a Elías. ¿Le mandó tortilla con sal? No, ¿verdad? Y no es malo comer tortilla con sal. ¿Le mandó macarrones? No, ¿verdad?
¿Le mandó frijoles? No, ¿verdad? Y todo eso es delicioso. Yo lo como. No me vaya a malinterpretar. ¿Pero qué le mandó? Le mandó pura carne. O sea que Dios lo alimentó bien. ¿Por qué? Porque desde un principio, óigalo bien, a través de la Escritura, Dios ha prometido estar con uno todos los días de nuestra vida. Y en el día de la prueba, Dios nos guardará de ella. Entonces, yo hasta hoy no he visto a ningún cristiano, oiga, que haga haciendo bonche para que le dé la ayuda del gobierno. Porque en mi país, El Salvador, le están dando 300 a una familia. Pero hay 5 en una familia que los 5 quieren. Si los 5 quieren, pues miren, primero busquen a Dios para que los dé. Que Él sí le va a dar a los 5. Pero es importante que usted y yo, como le dije, nos ubiquemos en lo que Dios nos manda a decir. Entonces, le dije que las maldiciones o las ataduras que sobrellevamos se romperán. Se romperán. ¿A través de qué? De la obediencia que usted y yo. Dice la palabra, para los que estamos con Él, óigalo bien, para los que obedecemos la palabra, el yugo se pudrirá. Hay una promesa para que esta atadura de pobreza, esta maldición que sobrellevamos, óigalo bien, hay una promesa. El yugo se pudrirá por causa de la unción. Isaías 10:27. Tú lo puedes leer en tu casa. Léela. Pero también lee este verso. Lee donde están los mandamientos. Los teólogos dicen que hay 1055 ordenanzas en la Escritura. No solo son 10, son 1055 mandamientos o ordenanzas que Dios nos ha mandado a que usted y yo las obedezcamos. Aquí no está en que pues no lo haga, pero usted va a seguir atado, usted va a seguir atada, usted va a seguir en maldición. Eso debe de entenderlo. ¿Hasta cuánto tiempo quiere usted? ¿Quiere morirse así? Es cierto, alguien dijo, desnudo vine y desnudo me voy, porque le habían quitado todo. Pero después, él recibió mucho más de lo que el enemigo le quitó. Pero ¿por qué el Señor se lo devolvió? Más de lo que el enemigo le quitó. Porque era un hombre que estaba obedeciendo la palabra. Después entendió. Dijo, de oídas te había oído y de lejos te había visto. Hay muchos creyentes, hijos de Dios, que de lejos lo han visto, de oídas lo han oído, porque no toman en serio la palabra. Y la palabra hay que tomarla en serio. Usted que está en esta adversidad hoy en día, ¿cómo la estará pasando? ¿Cómo la está pasando? Yo le hago esa pregunta. Y usted me dirá, ¿usted por qué es pastor? ¿Sabe que ninguno de los pastores nos tomaron en cuenta para darnos la cuota para la familia? Yo he platicado con varios pastores y me dicen, a mí no... Hubo uno que bromeando, nos comunicamos hoy por la mañana y me dice, bicho, ¿te dieron el bono? Le dije yo. No, bicho, me dijo, porque así nos tratamos. No, bicho, me dijo. Aquí estoy comiendo mangos y guayaba, me dijo. Pero yo sé que no, porque es un siervo de Dios. Es un siervo. Entonces, ahora sigamos con esto, por causa del tiempo. Pero como es enseñanza, y como en la congregación me tiro 1:30, pues, y como no hay alabanza, permítame que termine esto. Y si no, pues lo dejamos para el próximo jueves. Pero se va a tener que esperar. Pero es importante que nosotros veamos este punto.
Es importante. Ahora, mire lo que dice acá, en el verso 17. Maldita tu canasta, si no obedeces la palabra. Óigalo, si no lo obedeces, tu canasta va a ser maldita. Tu canasta básica. Ya vamos a ver aquí qué contiene la canasta básica. Usted no sabe. Pues antes no había macarrones, pero había trigo. Pero mira cómo dice el verso 17. Tu canasta y tu arteza de amasar, oiga, van a ser malditas. La atadura de pobreza la va a tener que vivir si no obedece la palabra de Dios. Usted sea obediente. Usted que se congrega, vaya a donde su pastor y dígale, la Biblia dice que manos mortales me van a recibir lo que yo le traigo a mi Dios. Usted entrégaselo, obedezca, para que esa maldición, oiga bien, sea arrancada de sus finanzas. Entonces dice, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. En la versión lenguaje actual dice, oiga, malditas serán las uvas y el trigo, porque era lo que sembraba Israel. Era parte, estas dos cosas, y el aceite de olivo, eran parte de la canasta básica de Israel. Ahora, usted y yo estamos más fregados que el pueblo de Israel, porque ellos tenían que comer solo pan de trigo. Ahora usted va a X lugar donde venden semita pacha, semita alta, 3 pechadas. Va y compra un cake, compra arroz, frijoles, maruchan, compra un montón de cosas que vienen ahora en la canasta básica. Ahora, todo eso, si usted no obedece, usted no lo va a ver después. Usted no lo va a ver. A mí mi mamá me manda de Estados Unidos, de Australia, de Suecia, de España, de Italia, de Alemania, de Francia. Si usted piensa así, es un indolente, una indolente. Y más allá, en poco tiempo, no mucho, le será quitado eso. Se va a morir la que le manda. Se va a morir el que le manda. Y usted dirá, reprendo, pastor. Aunque reprenda, si usted no obedece la palabra, aunque usted pase reprendiendo, yo le digo como ministro la palabra, eso no tiene efecto, porque la obediencia sí tiene efecto, pero la indolencia no. La indolencia lo que acarrea es pobreza, es maldición, es castigo, es reprensión, es disciplina. Eso tiene que entenderlo. Entonces no se confíe. Más ahorita, usted no sabe si el pariente que le mande puede ser contaminado. Dios no quiera, para enseñarle a usted que dependa solo de Dios, que obedezca solo a Dios. No seamos indolentes con el Dios de los cielos. Hay una palabra que usted y yo tenemos que obedecer. Punto. Hay una palabra. Entonces, en esta versión lenguaje actual, malditas serán las uvas y el trigo. Del trigo hacen el pan. Y no le vamos a hablar de las figuras que contienen, porque la uva representa pues el vino representa el gozo, y el gozo del espíritu. El pan es la palabra. Si yo se lo explico espiritualmente, y usted va a decir, ni me gusta oír a los pastores para que los regañen, para que quiten el pisto, para que le hagan esto, para que pongan a hacer la limpieza por no hacerla a ellos. No te voy a hablar de eso, porque muchos piensan así.
Y los que no saben que se están perdiendo la bendición de Dios, ahí van a seguir haciendo el papel de burros, trabajando solo para comerse el zacate, nada más, nada más. Porque el burro es lo que hace. Después que hace el trabajo, lo llevan al pasto, que se come zacate seco. Y muchos así viven, comiendo zacate seco. Pero Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que usted y yo tengamos vida abundante. Es lo que dijo mi Cristo. El diablo vino para hurtar, matar. El enemigo vino para hurtar, matar y destruir. El enemigo es el diablo. Que el Señor lo reprenda. Vino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengáis vida abundante. Y yo le pregunto, tercera pregunta de esta noche. ¿Tenemos vida abundante? ¿O nos pasamos quejando? ¿Ah? ¿Tenemos vida abundante? ¿O nos pasamos quejando? Entonces, hay otra versión. Óigalo bien. Pero sigamos con esta versión lenguaje actual. Malditas serán las uvas y el trigo, que cosechen, oiga, que produzcan. O sea, la producción que tú puedas hacer. Puede ser que entre los oyentes hayan gente que trabaja en la agricultura. Dios puede hacer detener el agua. Te voy a contar una historia que la congregación que pastoreo, muchos ya la conocen, porque hace varios años la conté. Sobre un hombre agricultor de café en Colombia. Cuando comenzó a salir la roya, hace más de 30 y pico de años, él ya era creyente. Cuando oyó por la radio que iba a llegar esa plaga que destruye el café, comenzó a ponerle el listón rosados a todos los mejores árboles cargados, no a los más raquíticos, a los más cargados de café. Y le dijo: este árbol de café con abundante fruto es tuyo, Señor, le dijo. Se fue para donde otro árbol. Este árbol con abundante fruto de café también es tuyo, Señor. Y le puso listón rosado a varios árboles. Comenzó a contar: 1, 2, 3, 4, 9, 10. Este es tuyo, Señor. Y no buscaba el raquítico, le dije. Buscaba el mejor. El diezmo tiene que ser lo mejor. La Biblia lo dice. Llegó la roya, llegó la plaga y destruyó. Me recuerdo, yo lo leí en los diarios. Destruyó un montón de cafetales a nivel de América Latina. Y óigalo esto. Llegaron los demás agricultores de café y le dijeron: ¿qué clase de pesticida y no sé cómo se llama le pusiste a tus árboles para que no los destruyera la roya? Le dijo. ¿Y por qué no nos dijiste? Eres un envidioso, eres un egoísta. Y él les dijo: el nombre del veneno que le puse para que no se vinieran a parar, le dijo, se llama Malaquías 3:10, le dijo. Así les dijo a todos. Lo vamos a ir a buscar. Y no lo hallaron. No lo encontraron. Y regresaron donde él y le preguntaron: hemos ido a todos los agropecuarios y nos han dicho que ese nombre no existe. Claro que sí, les dijo, existe. Existe Malaquías 3:10, les dijo. Ya vengo, les dijo. Se metió a su casa
Sacó la Biblia y le dijo, Malaquías 3:10, le dijo, traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. ¿Hasta ya entendieron? Entonces, ¿quieres que Dios te guarde la producción que es parte del esfuerzo de tu trabajo? Cumple con la palabra, obedezca la palabra, y con el perdón de todos los oyentes, no le haga caso a los tontos, no le haga caso a los indolentes. Usted sea obediente a la palabra. Pasmados le van a decir. Los pasmados son ellos. Tontos, los tontos son ellos. Dundos le van a querer decir. Los dundos son ellos. Porque no quieren obedecer a la palabra de Dios. No quieren obedecerla. Ahí están quebrándose los dedos, pero no quieren hacerlo. Dentro de todos los oyentes puede ser que haya escuchando gente que no se congrega. Yo quiero decirte a ti que no te congregas, congrégate. No te voy a decir que no te importe dónde, cómo no te tiene que importar. Yo no estoy de acuerdo con ese coro que dice no me importa la iglesia que vayas. Yo sí, a mí me importa, porque tengo que conocer quién es el que predica la palabra. Tengo que saber qué es lo que me están enseñando. Sí me importa, y a ti te tiene que importar. Solo pídele a Dios de rodillas que te lleve a un lugar donde te enseñen, donde te hagan crecer, donde te hagan que entiendas la palabra, que lo obedezcas la palabra. No importa que sea enojado ese pastor igual que tu servidor. Lo importante es que te enseñe la palabra de verdad, porque esa palabra de verdad, te vuelvo a decir, es la que te va a hacer libre. A mí les he dicho a la congregación, no me mandaron a sobarle el lomo a nadie. Me mandaron a que le sacude el polvo, a que te diga la verdad, a que entiendas que hay un Dios que es disciplinado, que hay un Dios que te ama, pero hay un Dios que también, Él quiere que entiendas que tú tienes que ser próspero, tienes que ser bendecido por Él. Ahora, este mismo verso 17 dice: malditas serán las uvas y el trigo que cosechen, y el lugar donde hagan el pan. Hay lugares donde predican la palabra que son maldecidos. Hay gente que enseña, nosotros no tenemos pastores, nuestro pastor es Cristo. Él es el pastor de pastores. Si en el lugar donde vas, en vez de haber un líder, un cabeza, hay 7 brutos, ese lugar no es de Dios. No es de Dios. Y puede ser que me estén oyendo. Y puede ser que después de esta enseñanza sea criticado. Óigalo bien. Pero seré criticado por predicar la verdad. Entonces, tiene que haber un hombre que te enseñe la palabra de verdad, que te enseñe el temor a Dios. No necesitamos 7 cabezones que no se ponen de acuerdo. Necesitamos uno enviado por el Dios de los cielos, uno con la unción del Shaddai, uno que te haga entender que la palabra cumplirá, por lo cual ha sido enviada desde el cielo. Ahí te recomiendo que vayas,
Pero es que ese pastor es feo. Y es que no es al pastor que te manda a buscar Dios. Es que le falta un diente igual que a usted. Es que eso no. Busque de Dios. Búsquelo a Él. Es que ese pastor de esa iglesia es chaparro. Si es que no es la estatura la que Dios te manda a buscar del varón. Es que predique la palabra con temor de Dios. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, dice en esta versión Torres Amat, y pasamos al verso 18. Maldito tu granero. Cuando Dios dice maldito tu granero, es que no habrá ni un grano de trigo en ese lugar, ni un grano de maíz. Habemos muchos que tenemos cuenta bancaria, pero ni un centavo tiene. Está maldecida esa cuenta. Hoy quería el presidente de mi nación que tuvieran libretas de ahorro todo mundo para ponerles, depositarles ahí para que no fueran a hacer bonches ahí con las colas. Casi nadie tiene cuenta. Casi nadie tiene granero. Muchos quizás tenemos, pero a cero. Ni un centavo en la cuenta. Ahí está que por no tener un granero, aunque sea con unos cuantos granitos, mire el problema que se ha dado. Vea. Ahí por Facebook, vea. Y se va a dar cuenta que no le estoy mintiendo. ¿Sabe por qué? Porque dice aquí la palabra. Oiga, maldito tu granero. O sea que no va a haber trigo, no va a haber uva, no va a haber masa, no va a haber pan, no van a haber macarrones, no va a haber nada. A eso se le llama maldición. A que no haya nada para comer, que no haya nada en tu refri, que no haya nada en tu alacena. A eso se llama maldición. Entonces, esto lo puedes estar pasando porque no has aprendido a obedecer la palabra de Dios. No has aprendido a obedecer. Hay muchos que ya se desconectaron. Aquí estoy viendo el listado de los que están subiendo, pero también de los que se van saliendo. Porque les parece un mensaje muy drástico. ¿Cierto? La atadura de ir al infierno ya te la quitó el Señor. Pero ¿cómo quieres pasar aquí en la tierra los días que te faltan? Los años que te faltan. ¿Cómo las queremos pasar? ¿Comiéndonos las uñas? ¿Deseando comernos algo? Y no tener cómo hacerlo. ¿Cómo quieres pasar tú? Sé que muchos viendo televisión pueden estar, o viendo otros programas, en vez de estar escuchando la palabra en tu casa, en tu familia. Puede ser que solo tú estés escuchando. Y a Dios te va a llevar con Él y los va a dejar huérfanos, para que entiendan de que es Dios el que nos sostiene, y es a Él que tenemos que obedecer. Maldito, dice el verso 18, el fruto de tu tierra y la cría de tus vacas. O sea que puedes tener una vaca, pero que no va a salir preñada. No va a salir preñada. No te va a dar leche. A muchos les ha pasado así. Ni le sale preñada la vaca, ni le da leche, mucho menos. ¿Por qué? Porque está maldecida. Por Dios, no por tu indolencia. Si en la casa no hay nada,
es por tu indolencia. No es porque Dios no te... No. A mi Dios le echan la culpa de todo. A mi Dios. A veces no es juicio de parte de Dios que estamos viviendo, como este COVID-19. No es juicio de Dios, es la maldad del mismo hombre. Porque fue el hombre el que fabricó ese virus, no fue Dios. Entonces hay muchos que le echan la culpa a Dios. Hay muchos. Es que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que tú te hartes bien, que yo me harte bien. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tengamos de todo. No es que estemos deseando de todo. La voluntad de Dios es que usted y yo tengamos de todo. Esa es la voluntad de Dios. Por eso cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, no lo sacó con manos vacías. Pero muchos llegan a los templos a cantar con manos vacías. Vengo a ti, no tengo nada que darte. Si el Señor ya te llenó las manos, ya te bendijo, deja de cantar esa herejía. Ese canto no fue inspirado por Dios. El canto que es inspirado por Dios es el que dice: Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno. Entonces, maldito el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas. Entonces, mire, el fruto de tu tierra. Hay palos de aguacate secándose, porque la gente, mire, los corta todos, los vende, y se le olvida que tiene que dar el diezmo. Se le olvida que tiene que bendecir al vecino, que tiene que llevarle a la mamá, al papá, al pastor. Pero mejor los venden. Y cuando vienen de regreso, les roban, los asaltan. Aparte de eso, al final se les seca el palo. Por indolentes, por desobedecer la palabra de Dios. Entonces mire lo que dice acá, es palabra. Usted puede decir: no, pero eso es para el pueblo de Israel. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pasarán las generaciones, pero la palabra sigue siendo fiel. La palabra queda para la generación que viene. Yo voy a pasar entre unos 25, 30 años, pero la generación de mis hijos, la generación de mis nietos, la generación de mis bisnietos, los tataranietos, esta palabra tiene que llegar a los oídos de ellos. Tiene que llegar para que ellos la obedezcan también. Entonces, 2 versos más y termino. Y los rebaños, dice, de tus ovejas. Entonces, hay gente que tiene sus animalitos, pero que no se les multiplica. Dijo aquel, Jacob, hizo un pacto con Dios. Si tú me bendices, al lugar que voy, me das trabajo, me das pan para comer y me das vestido para vestir, de todo lo que tú me des, le digo, el diezmo apartaré para ti. Y tú serás mi Dios, le digo. Usted conoce la historia, usted que lee la Biblia, usted que es hijo de Dios. Y usted, amado amigo, agarre una Biblia, que no le engañen, agarre una Biblia y lea la Biblia. Ese hombre fue más próspero que el que le dio trabajo. Fue más próspero. Llegó solo y salió con un montón de gente, y salió con un montón de empleados, y salió con un montón de hijos, y salió con un montón de ovejas. No salió igual. ¿Por qué? Porque obedeció la palabra de Dios. Obedeció. Ya su abuelo Abraham ya diezmaba y no estaba en la ley. No se llamaba Israel todavía. El nombre de Israel salió de los lomos de Jacob. De él salió. Israel le pusieron a él después. Israel se llamó los que salieron de los lomos de él. Pero su padre Abraham, Isaac, ya diezmaban, ya ofrendaban. ¿A quién? Bueno, ahí dice la Biblia. Siempre Dios va a levantar un sacerdote para poderte bendecir a ti. Siempre Dios va a levantar un ministro de la palabra para bendecir tu vida.
a ti. Entonces dice el verso 29, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos. Tú quieres seguir de indolente, no serás prosperado en tus caminos. Guárdate tu dinero, guárdatelo, gástatelo en lo que tú quieras, pero no vas a ser prosperado. Siempre vas a tener necesidad, vas a tener que conocer la pobreza, vas a tener que vivir con ella, porque la maldición no se quita si no obedeces la palabra de Dios. No se quita con oración, no se quita con obediencia. Con ayuno no se quita con obediencia. Con eso se quita. Que tú vayas a un templo y adores al Dios de los cielos. Y dice al final, verso 30, y aquí termino. Después seguimos porque faltan un montón de versos. Capítulo 28 habla de la prosperidad, el otro jueves hablamos de ella. Pero yo te quiero dar la antesala de esto. Para que te quiten las ataduras, te tengo que dar la salida. Ahorita te estoy hablando de las ataduras que tú tienes, de las maldiciones que hay en tu vida, por la indolencia de tu corazón, por la altivez de tu espíritu. Dice el verso 30, plantarás viñas y no las vas a disfrutar. Y hay muchos que tienen dinero, y con el perdón, con lo que voy a decir, pero en mi país hubo un empresario bancario, no voy a darle el nombre. Hoy ese banco, que tiene más de 40 sucursales en todo el país, los dueños ahora son colombianos. Hasta la bandera de Colombia le han puesto, cuando tendría que tener la bandera de mi país, El Salvador. Ese hombre se murió y no disfrutó lo que tenía que haber disfrutado. No te doy el nombre porque no es bueno dar nombres, pero yo creo que ya te imaginaste, los que son salvadoreños ya vieron la bandera de Colombia en cada banco, en cada sucursal. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Plantarás viñas y no las vas a disfrutar. Aquí lo dice la palabra. Leas el verso 30. Hay muchos que plantan, trabajan, se esmeran, que ni tiempo de ir a adorar a Dios tienen. Todo eso no lo vas a disfrutar si no obedeces la palabra de Dios. Tú fuiste creado para alabanza y gloria de su nombre. Tú fuiste creado para adorar al Dios de los cielos. No para que pases como sos negro allí en todo el día trabajando, toda la noche trabajando. Fuiste creado para alabanza y gloria de Él. Y si tú no obedeces, si no aprendes a obedecer esto, vas a seguir igual. Vas a seguir igual. Así que yo te voy a pedir que levantes tus manos allí o te pongas de rodillas allí donde estás. Y dile, Señor, tú que antes tuviste y se desparramó de todo, se desparramó todo, pedirle perdón a Dios. Tú que piensas que no es necesario congregarse, la Biblia dice, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Si tú has estado comportándote indolentemente, decirle esta noche, Señor, perdona mis pecados, perdona mi tierra, perdóname, Señor, Dios, y que mis graneros comiencen a ver fruto en ellos, que mi cuenta bancaria comience, Señor, a ver prosperidad en ella. Permítame, Señor, que yo pueda disfrutar tu bendición, porque reconozco, Dios, tu señorío. Reconozco que solamente tú puedes, Señor amado, bendecir mi vida. Reconozco, Señor, que nada puedo hacer si no eres tú conmigo. Padre, Dios, perdóname una vez más.
y me reconcilio contigo, diario. Y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Porque de aquí para adelante, Señor, yo quiero ver tu gloria, diario. Yo quiero ver tu salvación. Yo quiero ser libre, diario, de todo pecado y de toda maldad, de toda pobreza de espíritu, de toda pobreza financiera, de toda escasez, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, mi alma te alaba, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Para mí fue una bendición el poder llegar hasta tu hogar una vez más. Quizás me llevé un poco más de tiempo, pero es una enseñanza que va a edificar tu vida. A través de esta palabra, Dios va a romper maldiciones en ti. A través de esta palabra, Dios va a romper ataduras financieras. Hoy puede ser que estés viviendo momentos difíciles, donde los acreedores llegan, te llaman para cobrarte. Pero llegará el día cuando tú entiendas que hay que obedecer primero y que Dios es primero en tu vida. Dios cambiará la situación que tú puedas estar viviendo hoy en día. Una vez más, saludos de parte de tu servidor, Pastor David Somoza, y Margarita de Somoza, mi esposa, pastora también de la congregación. Que Dios les bendiga en gran manera y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana por esta misma señal. Hasta pronto y pasa buenas noches.